julio de 1944. La guerra en Europa sigue ardiendo. Los trenes que llegan retumbando hasta el corazón de Texas traen algo que ningún local ha visto antes. Jóvenes alemanas con uniforme, custodiadas por soldados estadounidenses de rostro quemado por el sol y mirada tranquila. Entre ellas está Lassell Weber, de 19 años. Le han dicho muchas cosas sobre los estadounidenses, que son brutales, incultos y crueles con los prisioneros. Espera que la escupan, que la humillen, quizá algo peor. Pero cuando baja del vagón y siente el calor sofocante de Texas, ocurre algo extraño. Un hombre con sombrero Stetson y un marcado acento sureño le ofrece una bebida fría. Su sonrisa es amable, no burlona. Otro le entrega un pañuelo con olor a limón como si fuera una invitada, no una enemiga. Ella se queda paralizada. La tierra huele a heno y polvo. Los guardias no gritan. Y los locales están saludando. Leisel aprieta con más fuerza su bolso de lona. Creía que entraba en una pesadilla. Pero ahí, con las botas sobre tierra seca, empieza a darse cuenta de que esta no es la América de la que le advirtieron. Y no es la única que está a punto de enamorarse de sus captores, o al menos de cuestionar toda la propaganda que les hicieron creer. Antes de ver Texas, a Leisel ya le habían enseñado a temerla. En los últimos años de la Alemania nazi, el control de la información era absoluto. Los noticiarios mostraban a los estadounidenses como monstruos, soldados que bailaban sobre cadáveres, bombardeaban niños y vivían en ciudades sumidas en el caos, repletas de judíos y personas negras. En las aulas, las profesoras susurraban advertencias. Si los aliados te capturan, te dispararán o algo peor, sobre todo si eres mujer. Leisel creció en Berlín, alimentándose de cartillas de racionamiento y sirenas de bombardeo. A los 17 ya había perdido a 2 hermanos en el frente oriental. Se ofreció como auxiliar de la Luftwaffe con la esperanza de servir, quizá ayudar a soldados heridos. En cambio, la capturaron los estadounidenses cerca de un depósito de municiones en Francia, apenas unas semanas después del día D. Los rumores empezaron pronto, durante el viaje en barco por el Atlántico. Las mujeres iban hacinadas bajo cubierta, mareadas y en silencio. Alguien aseguró que una chica francesa había sido agredida por guardias estadounidenses. Otra susurró que algunos prisioneros habían sido arrojados por la borda. No había pruebas, pero el miedo no necesita hechos, solo repetición. Cuando llegaron al puerto en Estados Unidos, la mayoría ya había ensayado un juramento silencioso. Obedecer, evitar miradas directas, sobrevivir. Pero nada de lo que veían encajaba con lo que les habían contado. El tren hacia Texas pasó por campos de maíz, por pueblos tranquilos, por letreros en inglés que no podían leer, por gente que parecía normal. Familias saludaban desde los porches. Niños corrían junto al tren riendo. Un anciano se quitó el sombrero para saludarlas. Una chica lloró en su asiento. ¿Por qué sonríen?, preguntó. Nadie supo qué responder. Llegaron al campo Hearn, uno de los muchos campos de prisioneros construidos en el sur de Estados Unidos para albergar a miles de prisioneros, la mayoría hombres alemanes. Ahora también recibía a un pequeño grupo de auxiliares femeninas. No eran guardias de las SS ni personal de campos de concentración. En su mayoría eran oficinistas, enfermeras o telefonistas asignadas a tareas no combatientes. Pero llevaban el uniforme del enemigo. En la entrada un cartel decía «Convención de Ginebra observada aquí». Eso ya parecía un engaño. Los guardias eran jóvenes estadounidenses, casi de la misma edad que ellas. Eran silenciosos, incluso tímidos. No gritaban, no insultaban. Uno incluso ayudó a una chica a cargar su maleta. Dentro del campo, la sorpresa creció. Había una biblioteca con libros de verdad, un taller de arte con pinturas, un pequeño coro ensayando cerca de la capilla. Los barracones eran sencillos, pero limpios. Había normas, claro, y vallas con alambre de púas. Pero no había perros, ni palizas, ni insultos. Solo orden y decencia.
Leisel se detuvo frente al tablero de anuncios cercano al comedor. Había un horario escrito en inglés y alemán, con las asignaciones de trabajo, horas de capilla e incluso noches de cine. Cine estadounidense. Alguien murmuró: «Esto no puede ser real». Parecía una táctica psicológica para desarmarlas mediante amabilidad, para hacerlas bajar la guardia. Pero día tras día, nada cambiaba. La comida era rara pero abundante. Huevos, salchichas, incluso pastel. Los guardias las saludaban por las mañanas con un gesto de cabeza, a veces incluso con un «Guten Morgen». Nadie las tocaba sin permiso. Las mujeres empezaron a relajarse, aunque fuera un poco. Hablaron con más libertad, escribieron cartas a casa y hasta rieron de nuevo. Una tarde, Leisel se quedó cerca de la valla viendo a un grupo de jóvenes estadounidenses jugar a herraduras bajo el sol. De una radio cercana salía música country. Se volvió hacia su amiga y dijo, casi con culpa: «Esto no se siente como una prisión». Su amiga no respondió. Solo sonrió, sacudiendo el polvo de su falda. Pero por dentro estaba ocurriendo algo más profundo. El enemigo se estaba volviendo humano. Y en los pueblos fuera del campo, la curiosidad empezaba a crecer. Los habitantes habían oído que había alemanas allí, nazis de verdad, traídas hasta su propio patio trasero. Algunos esperaban monstruos. Lo que vieron fueron chicas apenas salidas de la escuela, cansadas e inseguras, intentando mantener la dignidad en un país que no comprendían. Pronto empezaría la historia real, no de guerra, sino de corazones que se abrían y mentes que cambiaban. Y para algunas, de un amor que jamás imaginaron. La llegada a Texas fue un choque cultural. El campo Hearn era una contradicción extraña. Rodeado por fuera de torres de vigilancia y alambre de púas, pero por dentro parecía un pequeño campus universitario adormecido. Había senderos de grava roja, altos pinos y edificios recién pintados. El aire olía a sudor y humo de leña, no a miedo. Para mujeres como Leisel, el contraste era abrumador. Cada mañana el campo despertaba no con gritos ni botas marchando, sino con pájaros y campanas. Los guardias, en su mayoría jóvenes aburridos de Texas, Oklahoma o Arkansas, trataban a las prisioneras con una cortesía distante. Cumplían órdenes, pero no eran crueles. Algunos incluso intentaban hacer la vida más llevadera. La compañera de litera de Leisel, Helga, se sorprendió cuando un guardia le dio jabón extra. «¿Dónde está el truco?», preguntó. No había ninguno. Las reglas eran claras. Nadie podía salir del campo sin escolta. Nada de fraternizar con los guardias. Inglés recomendado, alemán permitido. Ninguna actividad política. Pero dentro de esos límites, la vida era sorprendentemente llevadera. Había trabajos, cocinar, lavar ropa, mantener los terrenos. Pero también había clubes. Las mujeres formaron un círculo de costura. Algunas se ofrecieron como voluntarias en el huerto del campo. Otras tomaron clases de inglés, ansiosas por descifrar el extraño mundo más allá de la valla. Una mujer, Inga, era pianista antes de la guerra. Encontró un piano vertical en la capilla y comenzó a tocar cada noche. Primero fueron viejas canciones alemanas. Luego, tras escuchar una emisión de jazz por la radio, intentó una pieza de Gershwin. En pocos días, algunos guardias estadounidenses se reunían fuera de la capilla para escuchar en silencio. Nadie lo decía en voz alta, pero algo estaba ocurriendo. La distancia entre enemigo y persona desaparecía. Aún así, el mundo fuera del campo seguía siendo un misterio. El pueblo más cercano, Hearn, era un punto polvoriento en el mapa de Texas. Sus habitantes jamás habían visto soldados alemanes y menos mujeres. Los rumores corrían rápido, que eran peligrosas, fanáticas o incluso brujas. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Algunos granjeros pasaban despacio con sus camiones para poder verlas. Niños se retaban a acercarse a la valla. Una tarde de domingo, un adolescente lanzó una pelota de béisbol por encima del alambre a propósito y luego pidió en un alemán torpe que alguien se la devolviera. Una chica llamada Marta lo hizo, sonriendo. El chico saludó con la mano.
Ella correspondió. Ese fue todo el intercambio. Pero para Marta significó algo. Por primera vez desde su captura, no se sintió una criminal. Y entonces llegó la temporada de cosecha. A finales del verano de 1944, las granjas estadounidenses estaban desesperadas por mano de obra. La mayoría de los hombres sanos estaban combatiendo en Europa o en el Pacífico. El Departamento de Guerra aprobó un nuevo programa: permitir que prisioneros cuidadosamente seleccionados, incluidas mujeres, trabajaran bajo supervisión en granjas y ranchos locales. Ayudaría a la economía y mantendría ocupados a los prisioneros de guerra. El riesgo se consideraba bajo, y así, apenas unas semanas después de su llegada, mujeres alemanas uniformadas empezaron a cruzar las puertas, no como fugitivas, sino como trabajadoras agrícolas. Por primera vez vieron la América real. Viajaban en camionetas a través de interminables campos de algodón y maíz. Entraban en graneros donde sonaba música por la radio entre estática y los caballos, relinchaban en la oscuridad. Conocieron a rancheros y viudas, amas de casa y adolescentes. Sí, estaban bajo vigilancia constante, pero también les hablaban. A veces las bromeaban un poco y, más a menudo de lo que esperaban, las trataban con algo totalmente inesperado. ¿Amabilidad? A Liesel la asignaron a una lechería administrada por una pareja mayor llamada Tom y Ruth. No le preguntaron por la guerra, le preguntaron si quería limonada. Cuando se equivocó ordeñando una vaca, Ruth soltó una carcajada y dijo: «Cariño, la próxima vez te saldrá mejor». No era amistad, al menos no todavía. Pero tampoco era odio. De regreso al campamento aquella tarde, Liesel miró por la ventanilla de la camioneta. El atardecer convertía el cielo de Texas en fuego. En algún lugar detrás de ella, la guerra seguía rugiendo. Pero allí, en esa tierra inmensa, extraña y generosa, algo dentro de ella había cambiado. Seguía siendo una prisionera. Pero ya no sentía que fuera el enemigo. Amor en tiempos de alambre de púas. Al principio, fue solo una mirada, un vistazo rápido desde la parte trasera de una camioneta, un gesto con la cabeza al otro lado de un campo polvoriento, un hola tímido de un joven estadounidense que conducía un tractor. La Convención de Ginebra no decía nada sobre la química humana. Se suponía que las mujeres debían estar vigiladas en todo momento, pero la realidad del Texas rural hacía eso casi imposible. Los campos se extendían por kilómetros. Los supervisores solían estar ocupados o simplemente eran indiferentes. Y al aire libre, lejos de los cuartos de guerra de Berlín o Washington, la naturaleza humana tomaba el control. Marta fue la primera en admitir que se había enamorado. Sus cartas a casa, fuertemente censuradas, insinuaban la existencia de alguien llamado Jay, un jornalero local que cantaba mientras trabajaba y le llevaba flores silvestres cuando nadie los veía. No conocía su postura política. No le importaba. Él la hacía reír, y por primera vez en años se sentía joven. Liesel también empezó a notar cosas. John, el hijo del ranchero, era tranquilo y fuerte, con manos que hablaban de trabajo duro y una voz libre de la arrogancia que ella esperaba de los estadounidenses. Él no hablaba alemán. Ella apenas hablaba inglés. Pero encontraron un ritmo. Ella ayudaba con los caballos. Él le enseñó a arreglar una cerca. Él la dejó montar una vez cuando su madre no estaba mirando. Él nunca la llamó Kraut. Ella nunca le contó que alguna vez rezó por una victoria nazi. Fue un deshilar lento de sospechas. Los mitos que les habían contado sobre crueldad, corrupción e inhumanidad se desmoronaban con cada tarea compartida, cada sonrisa tímida. Empezaron a verse no como enemigos, sino como personas atrapadas en una tormenta que ninguno de los dos había comenzado. Pero no todos aprobaban aquello. Algunas familias locales estaban indignadas. «Nuestros muchachos están muriendo en el extranjero», decían, «y estas chicas están de picnic con el enemigo». Un pastor bautista dio un sermón encendido sobre la seducción de hombres cristianos por mujeres extranjeras que habían servido a Hitler.
Un granjero denunció a su vecino por albergar alemanas en su granero. El ejército emitió una advertencia discreta. Se desalienta la confraternización. Pero la aplicación de la norma fue laxa. ¿Por qué? Porque la guerra ya estaba llegando a su fin y todos, incluso los guardias, estaban cansados. Cansados de la muerte, cansados del miedo, cansados de fingir que el mundo tenía sentido. Así que las reglas se difuminaron. Y por la noche, cuando los guardias se relajaban y el aire se enfriaba, ocurría algo extraordinario. En graneros y campos, en arboledas secretas más allá del perímetro, se organizaban bailes. No oficiales, no autorizados, pero completamente reales. Alguien conseguía una radio. Otro traía Coca-Cola o cigarrillos. Y bajo las estrellas, jóvenes granjeros estadounidenses y prisioneras alemanas se mecían al ritmo de Glenn Miller y del swing. No hablaban de política, no hablaban de la guerra. Hablaban de cine, de comida, de dónde estaban antes de que el mundo se rompiera. Una de las mujeres, Greta, escribió más tarde en su memoria: «Recuerdo haber bailado descalza en el suelo de tierra de un cobertizo viejo, con el pelo suelto y sus manos, firmes pero cuidadosas. Durante 10 minutos olvidé que era una prisionera. Recordé que era una chica». Algunos guardias miraban hacia otro lado. Otros vigilaban desde la distancia, no para detenerlos, sino para protegerlos. Porque, de alguna manera, todos entendían que aquello era sanador. Incluso en la guerra hay grietas por donde entra la luz. A principios de 1945 se creía que al menos una docena de mujeres en el campamento Hearn estaban involucradas sentimentalmente con locales, granjeros, guardias o habitantes del pueblo. Había rumores, pero pocas fueron castigadas. Una mujer fue trasladada después de que la descubrieran besándose con un soldado estadounidense detrás del almacén. Otra fue reasignada discretamente a tareas bajo techo cuando la esposa de un ranchero la acusó de seducir a su hijo. Pero la mayoría fueron dejadas en paz. No eran grandes romances. Eran cosas pequeñas y frágiles, construidas con tiempo robado y miradas prohibidas. Y aún así, sobrevivieron, porque cuando les habían arrebatado todo, sus hogares, sus naciones, sus futuros, estas mujeres aún tenían corazón. Y de algún modo, milagrosamente, esos corazones encontraron otros dispuestos a sostenerlos. La guerra termina y los corazones se rompen. El 8 de mayo de 1945, el mundo cambió. La noticia corrió por el campamento como un incendio de verano. Alemania había rendido. La guerra en Europa había terminado. Para las mujeres de Camp Hearn fue un momento más de silencio que de celebración. No hubo vítores ni lágrimas, solo quietud. Algunas se quedaron inmóviles con sus ropas de trabajo aún puestas, sin saber qué seguiría. Habían soñado con la paz, pero no así. No como prisioneras, no en un país al que alguna vez llamaron monstruoso. No con cartas de casa que llegaban cada vez menos, algunas que jamás llegaron. En cuestión de días, el Departamento de Guerra emitió instrucciones. Todos los prisioneros serían procesados para repatriación. Para las mujeres, significaba regresar a un país en ruinas, ciudades reducidas a ceniza, familias dispersas, ideologías muertas. Para Leisel, significaba dejar a John. Se sentaron bajo el algodón, en el mismo lugar donde habían hablado por primera vez sin palabras. Ella había aprendido a decir, «No quiero irme». Él había aprendido suficiente para responder, «Lo sé». No había licencia de matrimonio ni trámites, solo promesas. «Encontraré la forma», dijo él. Ella no le creyó, no porque mintiera, sino porque el mundo siempre había encontrado la manera de romper lo que ellos construían. En la estación de tren, decenas de mujeres esperaban con bolsas de lona y uniformes doblados. Algunas sostenían la mano de un estadounidense. Otras solo miraban el andén. Nadie hablaba mucho. Cuando el silbato sonó, Leisel miró hacia atrás. John seguía allí, sombrero en mano, con los ojos llenos de algo que ella no sabía nombrar. No era tristeza, no era esperanza.
algo entre ambas. El tren partió. De vuelta en Alemania, el recibimiento fue frío. Las trataron con sospecha, algunas incluso con desprecio. Se rindieron demasiado fácil, dijo un funcionario. Otras fueron etiquetadas como traidoras por haber trabajado en tareas cómodas. Algunos pueblos se negaron a reconocerlas. Había pocos empleos, menos comida. Pero Leisel llevaba consigo algo que nadie podía confiscar: una fotografía de un rancho y un nombre: John Miller. Le escribió una carta. Pasaron meses. Luego llegó una respuesta. Él también había estado intentando. Había un programa nuevo, supo, llamado La Ley de Novias de Guerra, aunque originalmente se pensó para mujeres que habían contraído matrimonio con soldados estadounidenses en Europa. Un vacío legal permitía que antiguos prisioneros, bajo condiciones muy específicas, regresaran y se casaran con ciudadanos estadounidenses. Fueron necesarias peticiones, cartas, declaraciones juradas de la familia del ranchero. Pero en la primavera de 1946, Leisel abordó otro barco, esta vez no como prisionera, sino como prometida. Llegó a Nueva York con un abrigo prestado y un papel con la dirección de John. En Texas, él la esperaba en la estación. Llevaba el mismo sombrero. No dijo nada. Solo la abrazó. Se casaron ese verano. Y no fueron los únicos. En todo el país, en rincones tranquilos de estados como Texas, Georgia e Iowa, decenas de mujeres alemanas regresaron, no como repatriadas, sino como esposas. Algunas conocieron a sus maridos trabajando en granjas, otras en programas de la iglesia, otras, como Leisel, por pura suerte y una persistencia imposible. Para 1950, más de 200 antiguos prisioneros alemanes, hombres y mujeres, habían inmigrado legalmente de vuelta a Estados Unidos, patrocinados por estadounidenses que antes habían sido sus carceleros, empleadores o amantes. En Hearn, los vecinos murmuraron, pero la mayoría terminó aceptándolo. Después de todo, ella trabajaba duro, sonreía a menudo, hacía el mejor pan del pueblo. John nunca habló demasiado de cómo se conocieron. Solo decía que ella era un regalo de una guerra que les había quitado demasiado. No todas las historias tuvieron un final tan dulce. Algunas mujeres regresaron y nunca más se supo de ellas. Otras se casaron y se divorciaron en pocos años, incapaces de salvar el abismo entre dos mundos. Pero para quienes lo lograron, para quienes se quedaron, quedó algo más profundo. No eran solo sobrevivientes, eran prueba de que incluso después de la guerra más sangrienta de la historia humana, el amor aún podía ganar. De enemigas a tejanas. Ya no eran prisioneras, pero nunca serían completamente estadounidenses, al menos no en los papeles. Pero en espíritu, en las rutinas silenciosas de la vida rural, en los pasteles horneados y los niños criados, en las canciones tarareadas mientras doblaban la ropa en el porche trasero, se convirtieron en algo distinto. Texanas. Leisel y John construyeron una pequeña casa en el borde del rancho de su padre. Tenía 2 habitaciones, una estufa de leña y un porche delantero con un columpio. Leisel plantó girasoles, aunque al principio no agarraron. La tierra estaba demasiado seca. Aprendió a remendar vaqueros en lugar de uniformes. Su acento nunca desapareció, pero sus vecinos sí lo hicieron. Al principio la gente era cautelosa. La guerra seguía fresca en la memoria. Los periódicos aún publicaban noticias de Nuremberg. La palabra alemana aún despertaba miradas de soslayo. En la iglesia, algunos se sentaban una fila más lejos. Una mujer cruzó la calle cuando Leisel llegó al pueblo. Pero el tiempo es persistente. Erosiona incluso la piedra más dura. Leisel empezó a ayudar en la escuelita local. Enseñaba a los niños a decir sus nombres en alemán, a cantar O Tannenbaum. Tejía mantas para las rifas de la iglesia. Horneaba strudels para las ferias del condado. Y, poco a poco, la gente dejó de verla como esa chica alemana. Se convirtió en la señorita Leisel, luego en la señora Miller y finalmente, simplemente, en una más del lugar. No era la única.
Otra antigua prisionera, Greta, abrió un pequeño café en Austin con su marido estadounidense. Las paredes estaban pintadas de azul cielo y en el menú había schnitzel junto al chili. Su hija hablaba inglés con acento tejano y aprendió a dar gracias antes de comer, una costumbre que a Greta alguna vez le había parecido extraña, incluso infantil. Otra mujer, Annalise, se casó con un pastor viudo y se convirtió en maestra de escuela dominical. Otra más se volvió enfermera, cuidando a los mismos tipos de veteranos que una vez la habían vigilado. La ironía nunca se les escapó. «Me entrenaron para temer a esta gente», dijo una de ellas, «y ahora me confían a sus hijos». No todos los caminos fueron fáciles. Algunos matrimonios cedieron bajo la presión. Unas cuantas mujeres se fueron en silencio, regresando a una Alemania occidental que apenas las recordaba. Pero la mayoría se quedó, no por necesidad, sino por convicción. Habían elegido este lugar, esta vida, a esta gente. Para los años 60 sus hijos se estaban alistando en el ejército estadounidense, jugando fútbol en las escuelas secundarias, desfilando en las celebraciones del 4 de julio. Uno de los hijos de Laisel sirvió en Vietnam. Otro se convirtió en maestro. Ella guardaba una pequeña caja bajo la cama con su antiguo uniforme doblado con cuidado, una flor prensada del día que conoció a John y el boleto de tren de su repatriación en 1945. Nunca habló con amargura de Alemania, pero cuando le preguntaban si la extrañaba, sonreía y decía: «En un tren en Berlín nadie te ofrece limonada». Con el tiempo, el pueblo olvidó los detalles. ¡Qué granja, qué guardia, qué campamento! Pero recordaban la sensación de que, de algún modo, pese a todo, algo hermoso había brotado de los escombros. Décadas después, cuando John falleció, el funeral estaba repleto. Laisel se sentó en la primera fila, con las manos entrelazadas. Un pastor local, que ni siquiera había nacido cuando terminó la guerra, dio el elogio fúnebre. La mencionó solo una vez. Y a su lado en cada prueba y cada triunfo estuvo Laisel, una mujer que nos enseñó que la gracia puede venir de los lugares más inesperados. Esa noche, mientras el sol se escondía tras los árboles, Laisel se sentó sola en el columpio del porche, bebiendo té. Las chicharras zumbaban. La tierra estaba en silencio. Miró hacia el campo, el mismo donde alguna vez recogió algodón, donde se enamoró, donde aprendió a montar, y murmuró, más para sí misma que para nadie más: «Llegué aquí como prisionera, pero aquí me liberaron». Y una última carta. El tiempo, como siempre, hizo lo que la guerra no pudo. Suavizó aristas, difuminó uniformes, llevó a viejos soldados y jóvenes enamorados al silencio. Laisel Miller vivió una vida larga. Sobrevivió a su marido, a sus hermanos, incluso a algunos de sus propios hijos. Pero nunca dejó Texas. Nunca dejó de hornear pan de centeno los domingos. Nunca dejó de colgar la ropa en la brisa seca ni de tararear nanas que se deslizaban por el porche como fantasmas de otro mundo. Rara vez hablaba de la guerra, no porque tuviera algo que ocultar, sino porque para ella la guerra ya había cobrado demasiado. Pero cerca del final de su vida, cuando su nieta Anna le preguntó de dónde era realmente, Laisel le entregó una carta. Estaba fechada el 3 de julio de 1995. Escribió: «Me preguntas por qué nunca regresé. Lo hice en sueños, en cartas, en el sonido de los trenes. Pero salí de Berlín siendo una muchacha entrenada para temer lo que no entendía. Llegué a Texas aún con ese miedo encima como un abrigo. Pero América me hizo quitármelo. No de golpe, sino en pedazos, con cada acto de bondad, cada plato de estofado. Cada vez que alguien me ofreció un vaso de limonada en lugar de un rifle, encontré mi paz aquí. No porque fuera fácil, sino porque fue humano. Me hicieron creer que el enemigo no tenía corazón. Pero este lugar me enseñó la verdad. El enemigo también sonríe». Laisel murió ese mismo año. En su funeral asistieron 3 antiguos guardias del campamento Hearn, también vecinos, viejos amigos de la iglesia y algunos locales que aún recordaban los rumores sobre su pasado,
aunque para entonces esas voces ya se habían vuelto leyenda. Su lápida dice: nacida en Berlín, fallecida en Brenham, amó a ambos lugares. En algún rincón de un álbum de fotos lleno de polvo hay una instantánea de 1946, una joven alemana con un vestido sencillo de algodón de pie junto a un hombre alto con sombrero vaquero. No están posando, solo están sonriendo. Ella llegó a América encadenada. Se quedó por amor. Y al hacerlo, reescribió lo que significaba ser enemigo, no con discursos ni revoluciones, sino con el poder silencioso de elegir quedarse cuando todas las voces le decían que se fuera. Porque a veces la historia no termina con un tratado. A veces termina con un anillo de boda. La historia de los prisioneros alemanes en Estados Unidos es uno de los capítulos más inesperados de la Segunda Guerra Mundial. No involucró tanques ni bombardeos ni heroísmo en el campo de batalla. Involucró mesas de comedor, porches delanteros y personas rotas encontrando plenitud en un país que alguna vez temieron. En total, más de 400.000 prisioneros alemanes fueron retenidos en Estados Unidos durante la guerra. Aunque la gran mayoría fueron hombres, unas pocas centenas de mujeres, auxiliares, enfermeras, oficinistas, compartieron su destino. La mayoría regresó a casa, pero unas pocas se quedaron, no porque las obligaran, sino porque se enamoraron. No solo de personas, sino de una idea, la idea de que tu enemigo puede convertirse en tu vecino, y que el perdón, aunque lento, es posible.